pero transitorio, digamos, bueno, sirve porque me acuerdo que había muy pocos especialistas ahí en SEGMA que había que ponerse a estudiar porque esos reconectadores son, no sé, por lo menos los que yo tuve oportunidad de ver eran hidráulicos. ¿Estos también son así o qué carácter No, son? estos ya son Neumáticos, electrónicos, me parece. electrónicos ya. Claro, claro, ya son electrónicos, evidentemente. Claro, con más razón, eso son más complejos, digamos. Sí, Yo, bueno, estaba hablando de 40 años atrás, no, perdón, 30 años atrás, claro, ya estaban esos. Y ya venían porque cada tanto hay que hacer una calibración, ¿no? sí, 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 Por sí. la configuración de la red, porque a veces tiene que ser viable para la configuración de la red, que cambia. Sí, nosotros tenemos los ¿Cuál? electromecánicos teníamos, y ahora tenemos casi todo electrónico. Todo electrónico. Ah, bueno. Sí, sí, Está acá bien. había un electromecánico y lo tuvieron que cambiar. Claro. ¿Cómo andás, Santiago? ¿Cómo les va? Buenas ¿Todo noches, bien? ¿cómo andan? Bien. Buenas noches. Bien, acá estamos. ¿Tus cosas bien? Bien, gracias a Dios, bien. Acá estamos, Bueno. tranquilo por lo menos hasta ahora. Bueno, estamos esperando, digamos, a Cristian Velavia y Alfredo Dávalo, pero vamos a tener que arrancar un poco con la protección. Y, Poco bueno, quórum hoy. sí, poco quórum. Bueno, vamos a hacer una introducción y vemos un poco, más que nada, la protección, lo que le estamos diciendo, ¿no es cierto?, es de los alternadores. Que, bueno, vos tenés material ahí de las centrales, algo de Bicentenario tendrás, para que vean algo más concreto. Esto es muy rápido, ¿eh? Y digital. Bueno, entonces, las protecciones, evidentemente, de estos sistemas eléctricos, hay que ver las consideraciones, por qué están las protecciones, ¿no es cierto? Porque hoy en día construir, digamos, construir un equipo, ¿no es cierto?, capaz de soportar sobre intensidad y sobre tensión, evidentemente todas las fallas que ocurren, digamos, acá entramos a hablar un poco de máquina y un poco de línea, aunque lo nuestro es más las máquinas, todo referido al alternador, ¿no es cierto? Y además, el problema de las, el tema de las protecciones, digamos, cuando hay sistema interconectado, evidentemente aparece como que es un poquito más complejo, ¿no? Entonces, y no se puede construir un equipo disponible para soportar las distintas parámetros, ¿no es cierto?, tanto corriente como tensión para soportar. Sería inviable desde el punto de vista económico. Entonces el camino es construir equipos, diseñar equipos, ¿no es cierto?, que pueden soportar los valores nominales de servicio, las tensiones y las corrientes, ¿no es cierto?, y adecuarlas y dotarlas de protecciones, para que, digamos, puedan salvaguardar y evitar la destrucción, ¿no es cierto? Y por otro lado debemos recordar, ¿no es cierto?, que uno de los parámetros que definen ¿cómo es? Que definen la calidad de la energía eléctrica, ¿no es cierto?, es la continuidad de la prestación. Entonces tiene que ser selectivo. O sea, tenemos que sacar la porción de la red que realmente está fallada. ¿Sí? No puedo sacar acá. Bueno, eso en cuanto a la introducción, y después vemos paulatinamente hasta que nosotros podemos ver, digamos, las cualidades que deben tener, ¿no es cierto? Lo que es fundamental son la selectividad, que saca simplemente el número mínimo, ¿no es cierto?, de elementos en donde ocurrió la falla. Bueno, evidentemente todo esto es un tema bastante importante, hay especialistas, y requiere que el personal que maneja la línea o fundamentalmente la salida de las líneas a salida de las centrales,
que el que maneja la regulación y el mantenimiento tiene que estar bastante empapado del conocimiento, ¿no es cierto?, como el que opera la red, ¿no es cierto?, en la cual tiene que conocer e interpretar los accionamientos, ¿no es cierto?, de estas mismas. Eso es una especialidad. Bueno, me alegro que un alumno nuestro, digamos un alumno de nuestra facultad, esté especialista en EPEC. Me alegro mucho. Bueno, entonces, vamos a hacer un análisis. ¿Qué es lo que es importante o qué son las condiciones fundamentales? Lo fundamental, por ejemplo, es, ¿no es cierto?, la velocidad de accionamiento, porque un retardo produce oscilaciones y puede haber una pérdida de estabilidad que produce daños irreparables en la línea, ¿no es cierto?, en la línea como digamos, en las máquinas que alimentan las mismas. Entonces, y la selectividad, ¿qué es? Tiene que, como dijimos, sacar en servicio la porción que esté afectada. Ahora, se nos complica esta complejidad, digamos, cuando queremos lograr, ¿no es cierto?, velocidad y selectividad en forma simultánea. Pero igualmente se logra algo para que, digamos, no baje, ¿no es cierto?, la calidad de la energía eléctrica. Otra cosa importante es, otro fundamento, es la fiabilidad. El elemento de la protección tiene que ser seguro, dar seguro y que actúe en las condiciones cuando se ve afectada una falla. Bajo consumo por, digamos, los transformadores de medida para no encarecerlos. Facilidad para que podamos realizar con la línea o la máquina en servicio. ¿Está bien? Esos son muy importantes tener en cuenta, y los márgenes de regulación que permiten, ¿no es cierto?, configuraciones posibles de la red, que puede estar cambiando y se tienen que adaptar las protecciones estas. Por supuesto que los errores de medición deben ser mínimos. Ahora, ¿qué es lo que lee la protección? Una protección mide un parámetro, ¿no es cierto?, en este caso de la máquina, que lo vamos a referir más, ¿no es cierto?, que puede ser corriente, tensión, frecuencia, impedancia, temperatura. Entonces, eso hace que la protección mida y actúe en consecuencia. Entonces, siendo, por ejemplo, el de la corriente y la tensión, los que son más sencillos. Y en los otros, ya cuando hay frecuencia, temperatura e impedancia, ya necesita, ¿no es cierto?, de comparar la medición de este parámetro en otro extremo de la línea o de la máquina, o de la red, en este caso, para que actúe el relevo. O sea que no es tan sencillo, porque ya necesita conductores, ¿no es cierto?, adicionales, ¿no es cierto?, para atraer la medición. Y eso redunda en la selectividad. Bueno, la evolución de las protecciones eléctricas. Acá rápidamente un comentario. Evidentemente las protecciones se agilizaron y cuando empezó a haber la explotación comercial de la energía, el producto energía eléctrica, ¿no es cierto?, que fue en los comienzos, digamos, del principio del siglo pasado, siglo XX, donde las primeras décadas consistían, ¿no es cierto?, fundamentalmente en electroimanes, esas protecciones. Es decir, medían corriente, tensión, pero evidentemente eran prácticamente mecánicas. Con el advenimiento de las décadas siguientes, 30, 40, aparecieron elementos de relojería. En el 40 y 50 esos mecanismos se tornaron más de altísima calidad, ¿no es cierto?, con la introducción de bobina y relé comenzaron a abundar. Esas son las protecciones electromecánicas, digamos, ¿no es cierto? Y en las décadas siguientes, en el 60, aparecieron comparadores eléctricos, ¿sí?, y los relés de impedancia, los cuales más adelante los vamos a desarrollar. Después sigue esta evolución rápidamente, ¿no es cierto?, con el advenimiento de las protecciones estáticas de los años 70, 80, que se agregaban a los componentes electromecánicos, relé. Se implementaron los elementos electrónicos como diodos, transistores simples, ¿no es cierto?,
y se empezó a aplicar las compuertas lógicas, el principio de control numérico o digital. Bueno, eso trajo, digamos, un menor tamaño en las mismas y se creó, digamos, una desconfianza bastante importante, ¿no es cierto?, en los especialistas de las protecciones, en la cual no confiaban, ¿no es cierto?, en la, digamos, en el funcionamiento de estas protecciones. Y creían que tenían mayor peso, mayor seguridad las protecciones electromecánicas que mencionamos recientemente, digamos. Cuando conjuntamente con las protecciones mecánicas apareció la tecnología, ¿no es cierto?, integrada, que hizo un avance bastante importante. Después, más adelante, hacia los fines de los 80 y 90, ya fines de ciclo, aparecen lo que hoy se están usando, lo que ustedes estuvieron hablando y lo que está existiendo, digamos, en el uso corriente, las protecciones digitales, que utilizan, ¿no es cierto?, la electrónica integrada, los microprocesadores, en la cual se producen listados de eventos, se agregó la oscilografía, ¿no es cierto?, la ubicación y la forma de onda, localización de fallas, bueno, que eso fue en las protecciones. Y por otro lado, apareció el tema de la detección de fallas en cables, con este tema, pero nada que ver con las protecciones. Y así sucesivamente hasta que hoy en día se habla de protecciones digitales, que van a ver un poco más adelante con el ingeniero Polo, que yo entiendo que ya en las centrales de Pilar, en este caso de Bicentenario, debe haber algo al respecto, ¿no es cierto? Que esas se constituirían después en los sistemas de protecciones adaptativas. Bueno, eso en cuanto a las protecciones, en la evolución de las protecciones, que hoy en día, ¿no es cierto?, habla también de, al seguir evolucionando, aparecen, ¿no es cierto?, las protecciones adaptativas que tienen la posibilidad de acomodar las modificaciones del sistema eléctrico de potencia, que si no sé si lo han visto en los sistemas de potencia o en alguna otra materia, ¿no es cierto? Es decir, que está integrada con el sistema operativo, que debería figurar en el sistema eléctrico de potencia. Bueno, todo ello hace, ¿no es cierto?, a que haya una evolución. Y bueno, todo lo electromecánico ha quedado, o sea, el principio electromecánico fue fiable, pero evidentemente el sistema, este sistema operativo, ¿no es cierto?, que permite crear, digamos, hacer, digamos, como son situaciones de cálculo, ¿no es cierto?, de estos errores, ¿no es cierto?, de estos desequilibrios que hay en la red, en la cual producen, digamos, un histórico, se genera una memoria de historia, ¿no es cierto?, de los acontecimientos, y esos son estudiados y con el transcurrir del tiempo, esa información debe ser procesada en un computador, en la cual esas comunicaciones se hacen muy confiable y veloz y mantienen un historial de las fallas de cada red. Eso relacionado con la red. Nosotros, hago una mención, porque acá lo menciona para no pasar de alto, y nosotros vamos a ver lo nuestro, que es sobre los alternadores. ¿Ustedes escucharon ahora de los relevadores primarios, por ejemplo? Bueno, en este caso, un relevador primario, ¿qué es lo que es? Acá tenemos, por ejemplo, en esta figura, tenemos el alternador, ¿no es cierto? Tenemos el interruptor de máquina, digamos, una cosa simple, ¿no? En la cual vamos a tener un relevador primario que es la corriente primaria, es muy elemental. Esto se trabaja para, digamos, dispara, ¿no es cierto?, pero para, digamos, potencia baja y valores de tensión, digamos, muy selectivos. Es simplemente una explicación para entrar en tema, en la cual las tres fases, en este caso hay dos, pero por razones de seguridad, si es corriente trifásica, es conveniente que las tres fases de esa corriente
primaria pase por un aparato de disparo magnético, ¿verdad? En la cual desengancha, ¿no es cierto?, con un pivot, desengancha, ¿no es cierto?, la tensión del resorte, ¿sí? O sea que desengancha y vuelve, y en caso de que la corriente cortocircuito tenga una sobreintensidad que generalmente es 1 a 2 veces de la tensión, la corriente nominal, suelte el gatillo del interruptor y el alternador, digamos, cuando hay una falla evidentemente interna, que ya lo vamos a ver más en detalle, digamos, abre el interruptor de máquina y aísla, ¿no es cierto?, el generador de la red que alimenta. Esa es, digamos, un elemento primario en la cual es bastante elemental. Después aparece digamos, con el advenimiento una protección del relevador secundario. Está claro esto, ¿no? ¿Me siguen? Sí, es bastante claro, es un repaso para... No. Después también aparece un relevador secundario. ¿Qué introduce? Bueno, introduce los transformadores de intensidad, en este caso, ¿no es cierto?, en serie ahí, obtenemos por cada fase y lo enviamos a un dispositivo, ¿no es cierto?, de disparo, y de esa forma también, digamos, en un caso excepcional, lo que pasa es que acá, evidentemente, las tensiones, las altas tensiones de generación, usted sabe que los alternadores generan media tensión, no llega la alta tensión al elemento de disparo, sino que es una energía mucho menor, más liviana, aunque los transformadores de corriente deben ser robustos para, digamos, tener la fuerza suficiente, ¿sí? ¿Y de qué? De disparar, o sea, de destrabar y restaurar el resorte de su estado antagónico y abre el circuito en un caso, ¿no es cierto?, cuando se le selecciona una corriente. Y otro caso más, otra protección secundaria es con el relevador intermedio, en la cual están los transformadores de corriente, de intensidad, eso alimentan, ¿no es cierto?, un relevador intermedio, que cuando hay un desequilibrio, por supuesto, cuando hay una corriente, hay un desequilibrio en una de las fases, y aparece, ¿no es cierto?, digamos, una magnitud magnética resultante y acciona un contacto que alimenta, ¿no es cierto?, el bobinado que, digamos, produce el desenganche ¿no es cierto?, del interruptor, ¿sí? Ahora, es conveniente, por ejemplo, y se es de uso, digamos, que en vez de accionar directamente ese dispositivo, ¿no es cierto?, del ganche, es que se coloque, digamos, un motor o un temporizador o un aparato de relojería que yo puedo atrasar, ¿no es cierto?, el tiempo de apertura. ¿Está claro? Dentro del regulador yo puedo poner un relevador, digamos, un relevo, un temporizador, un elemento de relojería que evidentemente retarda, ¿no es cierto?, un tiempo que yo considere necesario para regular, digamos, la apertura del circuito. En un caso de, ¿no es cierto?, una sobreintensidad, digamos, de un cortocircuito importante, en la cual la calibración entre 1 y 2 veces la corriente nominal, en la cual esa es suficiente como para abrir, digamos, el aparato. Bueno, entonces, de acuerdo a eso, es lo que, digamos, necesito para, digamos, poder manejar y hacer, hay un ejemplo acá de la línea, digamos, como para haber una aplicación, ¿no es cierto?, digamos, ¿para qué? Para que yo pueda, en una línea, por ejemplo, con ese temporizador o elemento de relojería, yo puedo hacer un escalonamiento de las protecciones. No sé si ustedes alcanzan a ver, acá hay un alimentador, o sea que hay una central,
¿no es cierto? Tiene dos salidas y hay relevadores, que son los primeros, son de alimentación, y a continuación, digamos, son los de distribución, ¿sí? Entonces, acá, en la parte inferior, digamos, en la parte de distribución de esta línea, se produce un fallo, ¿sí? Acá se produce un fallo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se produce un fallo, todos lo ven, todos los relevos lo ven, pero evidentemente están escalonados. ¿Por qué? Si yo debo decir que las protecciones, ¿no es cierto?, tienen que ser selectivas, evidentemente tengo que accionar, digamos, el relé que está más alejado, en este caso, de la fuente del alternador. ¿Está bien? Que está calibrado, un ejemplo, 0,5 segundos, ¿sí? Y el relevador siguiente, en aguas arriba de la alimentación, 1 segundo y así sucesivamente. ¿No es cierto? De tal forma que si se produce un cortocircuito, ¿sí?, o una pérdida de aislación importante, el relevo que está en la parte de distribución va a accionar y va a abrir solamente esa sección del circuito. ¿Está claro? Caso contrario, como el ejemplo, digamos, bueno, si no actúa el relevo, digamos, de distribución, puede que siga, inmediatamente sigue el de como ustedes lo ven ahí, el de 1 segundo, el relevo inmediatamente aguas arriba, de donde viene la energía del generador, ¿no es cierto? Y así sucesivamente hasta, digamos, si no opera en determinado tiempo previsto, produce, digamos, hasta podemos llegar hasta, incluso hasta la protección de la central misma. Cosa que es, digamos, totalmente no deseada, porque no cumpliría las condiciones que nosotros hemos hablado de de las protecciones. ¿Está claro? Como el ejemplo es la red. Bien, ustedes que han visto más red, simplemente está acá para aclarar. Bueno, ¿cómo logro esos escalonamientos? ¿No es cierto? ¿Cómo logro esos escalonamientos? Bueno, lo voy a lograr con dos tipos de relevadores. El relevador de tiempo independiente, ¿no es cierto? ¿Qué es el relevador? Ese relevador opera con un escalonamiento de tiempo y sobre intensidad, independiente de la corriente de cortocircuito, que desengancha a cabo de un determinado tiempo. Por ejemplo, en el primer caso, los tiempos independientes, tenemos dos figuras en la cual la magnitud de la corriente debe reaccionar. Vamos directamente, digamos, cómo trabaja ese relevo. En la figura esta, la 21A, digamos, tenemos en ordenada, tenemos el tiempo, y en abscisa tenemos la corriente. Entonces, en un elemento, ¿qué hace? Acá tenemos, para una determinada corriente, 1,5, que yo fijé, supuestamente la nominal, ¿no es cierto? Vamos a tener dos tiempos de disparo, ¿sí? Que yo voy a correccionar. Con la misma corriente, tengo dos relevadores, uno que actúa en el tiempo T1, póngale 0,05, y otro que va a operar el relevo con la misma corriente, 1,5 la nominal, en el tiempo T2. ¿Está claro? Yo lo puedo seleccionar y de esa forma hago un escalonamiento como el que vimos en la configuración de la red. ¿Quedó claro eso? No sé, si lo vieron, seguimos adelante. Yo lo pongo acá para no dejar baches. ¿Lo vieron esto alguna vez? Sí, entiendo que sí. Sí, en instalación. ¿Lo vieron? Bueno, está bien. Yo es un repaso porque se supone que hay a veces que sí, bueno, a lo mejor no lo recuerda, pues lo tiene que haber visto esto. O sea que para una misma intensidad de corriente están ajustados dos tiempos distintos, ¿está claro? Y en la otra muestra otros dos ajustados con distintos tiempos. Perdón. Disculpenme, me fui para acá. Acá, en el figura, en la 21B, también tengo la misma ordenada en Office, tiempo y corriente,
¿qué pasa? Tengo dos relevadores, uno, ¿no es cierto?, que va a actuar a un tiempo determinado, ¿sí? Y a un valor, y el otro, un T2 retardado, ¿no es cierto?, con otros valores de corriente. O sea, lo que se tiene que demostrar acá, o lo que quiere demostrar, es que son relevadores de tiempo independiente. ¿Está claro? Lo puedo ajustar para buscar, digamos, algo, a ver, que yo pueda realizar el escalonamiento, digamos, que es necesario para cumplir, digamos, una de las cualidades que venimos hablando, que es la selectividad, y sacar, digamos, la porción de circuito que realmente se produjo la falla. Bueno, y el otro tipo de relevo es de tiempo inverso, que tiene una característica, ¿no es cierto?, en la figura, en la 22A, si ustedes lo miran para determinarla, en la cual la característica de tiempo inverso depende de la corriente de cortocircuito, evidentemente. ¿Qué quiere decir? Que, ¿no es cierto?, que para altas corrientes los tiempos de disparo son menores, 1,5, 3 y 4,5 son, digamos, menor el tiempo de disparo. Esa es la característica de los relevos, ¿no es cierto?, a tiempo inverso dependiente. ¿Y a qué depende la corriente de cortocircuito? ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasa? Este disparo, ¿no es cierto?, se produce con esa característica. ¿No es cierto? Grandes corrientes, rápido disparo. Lento, los valores como dice la figura esta. ¿Está claro? Sí, sí. Que es exponencial, digamos, a medida que pasa. Y eso es la característica. No sé si lo habrán visto así, pero esto es rápidamente como para ver los relevos, ¿no es cierto?, cómo son en este caso. En la figura B, en la cual acá las grandes corrientes provocan el desenganche a un tiempo fijo, porque yo puedo fijar ese digamos, disparo, ¿no es cierto?, a un tiempo fijo, previamente ajustable. ¿Está claro? Yo lo puedo ajustar a ese con un tiempo ajustable. Es el tiempo inverso dependiente. Con estas dos modalidades, yo puedo hacer el escalonamiento que evidentemente vimos en la línea. Bueno, evidentemente estos relevadores en la actualidad, digamos, existen, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque hay un momento cuando la carga es baja, generalmente digamos, en el valle del consumo, ¿no es cierto? Las líneas que están en vacío, evidentemente trabajan con alternadores poco excitados. Y ustedes deben recordar que la corriente permanente de cortocircuito depende, ¿no es cierto?, del número y el estado de excitación de los alternadores que están en ese momento alimentando la red. Entonces, cuando hay un cortocircuito de sobreintensidad, es muy insignificativo y a veces no supera la corriente nominal. Entonces, para esos casos, estos relevadores no funcionarían, sino que evidentemente buscaríamos otro dispositivo que son de excitación, que es que son sensibles a la impedancia de la línea. ¿Verdad? No, en realidad. Que más adelante lo vamos a ver, digamos, ¿sí? Porque evidentemente alimenta la línea y tenemos que verlo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Ya vamos a entrar en el tema que nosotros... Esto está como medida de introducción, a veces lo ven, a veces no lo ven, pero bueno, yo para seguir avanzando en esto. Los elementos que constituyen la protección. En síntesis, hablando en síntesis ya concretamente. ¿Quién detecta el error? El transformador de corriente y de tensión. ¿Sí? Que mide, ¿no es cierto?, un parámetro de ese circuito o sistema eléctrico, que quiere, evidentemente, proteger el detector de error. Ese uno. El otro elemento es un aparato de decisión, que es propiamente el relevo,
que al enterarse de lo que ocurre, el desequilibrio o la falla, ¿no es cierto?, ¿qué hace? Imparte la orden de actuar al elemento de acción. Y ese aparato de acción puede ser una señalización, una alarma, un interruptor, un relé que deja de alimentar, ¿no es cierto?, un estado del interruptor y lo abre. Bueno, eso es, digamos, una introducción como para entrar en la protección de los alternadores, que hay un sistema general de alternadores que ya vamos a ver. Yo voy a subir para la clase que viene, ¿no es cierto?, un elemento más, digamos, lo vamos a mencionar ahora, de los elementos de las protecciones de los transformadores, de los alternadores. Bueno, evidentemente los alternadores es un elemento muy, muy valioso en la red y los debemos proteger evidentemente porque son elementos rotantes, tienen tensiones de media tensión y son altamente, digamos, unas tensiones bastante elevadas que por ahí la aislación pueden envejecer y, digamos, fallar, ¿no es cierto?, en la cual tenemos que dotarlo de una cantidad de elementos y de protecciones que, si nosotros limitamos esos tiempos, cuando ocurre digamos, un cortocircuito o una pérdida de aislación, en la cual, eso es el punto de vista eléctrico, pero el punto de vista mecánico, también tenemos protecciones de sobrevelocidad, que también se daña la máquina, ¿está bien? Que ya lo vamos a mencionar y vamos a hacer un detalle más de todas estas cosas. Yo estoy haciendo hincapié solamente a la protección de la parte, digamos, eléctrica, pero también si hay un desequilibrio mecánico, eléctricamente también lo puedo controlar, ¿no es cierto? Y, digamos, sacarlo fuera de la alimentación de la línea, ¿no? Entonces hay que cuidarlo porque son elementos muy valiosos y son costosos para la reparación. Si yo hago, digamos, un buen control, digamos, de esas protecciones, evidentemente las reparaciones son mínimas, ¿no es cierto? Y nuevamente tengo en disponibilidad el equipo para cualquier avería que pueda tener, porque en definitiva lo que es importante es la generación de la energía eléctrica. Bueno, en la cual aparecen acá, vamos a hacer un detalle, ¿no es cierto?, del funcionamiento de los alternadores, con varios tipos de desperfectos, en la cual sucesivamente vamos a entrar a desarrollarlos, premio a la línea general de los tipos que hay una norma ANSI, que tienen las protecciones ya nomencladas de acuerdo a un número, no sé si lo habrán visto en ese aspecto, y en la cual es muy fácil que la tengamos. Yo, para la clase que viene, voy a subir ya un trabajo mejor hecho, ¿sí?, en cuanto a las protecciones generales de los alternadores. Claro. Ahora vamos a mencionar simplemente los elementos o los desperfectos de la falla que pueden presentar los alternadores, que para el estudio y para el mejor análisis, ¿no es cierto?, vamos a elegirlo, digamos, dividirlo en fallas de origen interno. ¿Está claro? Como ven acá, ustedes ven acá en la figura, usted tiene el estatórico, ¿no es cierto? Tienen, digamos, el enrollamiento estatórico y tiene el rotor, en la cual, ¿no es cierto?, tenemos, por ejemplo, varias fallas intrínsecas o locales o internas del alternador. El primer caso, el 1, si lo alcanzan a ver, acá, el 1, es el cortocircuito entre fases, que es muy común, ¿sí?
hay un elemento o hay una protección que es sensible a ese tipo. ¿Está claro? ¿Lo ven? El 1, el 2 es muy común, los cortocircuitos entre espiras. Evidentemente, como dijimos, uno de los problemas del envejecimiento, ¿no es cierto? Y la vida útil a veces los excesos de tensión y calentamiento de la aislación. El punto 3 que está acá, que es muy común, que lo mencioné hace un rato, son los contactos a tierra en el estator. El 4 es los contactos a tierra del rotor. Fíjense que abajo está el rotor y es el punto, lógicamente habíamos hablado de que hay menor tensión, pero evidentemente desequilibra el campo magnético del rotor, los contactos a tierra del rotor, ¿no es cierto? Y el 5 son los contactos de espiras que también puede producirse en el rotor y producen, digamos, magnéticamente una configuración no deseada y que hay una protección de eso, ¿no es cierto? Además de la aislación, ¿no es cierto?, de los arrollamientos y del núcleo del estator también, que tiene que estar, digamos, bastante aislado, porque es muy común, digamos, el cortocircuito a tierra del estator. Bueno, hay otras fallas también que la vamos a considerar, ¿no es cierto?, que son las fallas de origen externo del alternador, que son, evidentemente, no lo podemos evitar porque lo tenemos que asociar, y en algunas protecciones nosotros vamos a tener que seleccionar cuando el cortocircuito es externo que cuando el cortocircuito se produce en el estator. Ahí ya lo vamos a ver detalladamente, en la cual tenemos fallas de cortocircuitos externos, ¿sí?, que son afuera, ya más allá del interruptor de línea, ¿sí?, sobrecargas en el circuito ya fuera del alternador, sobretensiones. Estas sobretensiones pueden ser de origen atmosférico y sobretensiones también de ¿qué? Claro, ¿no es cierto? Hay sobretensiones y las protecciones, ¿no es cierto?, de elementos de maniobra que producen en la conmutación, ¿no es cierto?, sobretensiones. Cargas asimétricas, retorno de energía cuando lo que mueve, ¿no es cierto?, digamos, el elemento de la turbina, ¿no es cierto?, que mueve al generador, evidentemente, si no entrega, ¿no es cierto?, la energía que mueve al alternador, evidentemente hay un retorno de energía y el alternador empieza a trabajar como motor. Evidentemente, de acuerdo a las condiciones y de acuerdo a la generación que se está produciendo, tiene, digamos, una cierta implicancia, ¿sí?, en la cual también tenemos ese retorno de energía que debe ser muy cuantificable, si no produce, digamos, algo anormal cuando la energía cambia, ¿no es cierto?, que toma de la red y el generador trabaja como motor. La baja frecuencia, energización de generador de reposo, claro, la pérdida de excitación, es muy importante. Siempre cuando se saca de servicio evidentemente un alternador de la red, hay una pérdida de excitación, ¿sí? Evidentemente tenemos que abrir la excitación porque estamos fomentando el cortocircuito, ¿no? Bueno, esas son en líneas generales, ¿no es cierto?, todas las, digamos, por ahí me olvido de algunas, no me olvido, sino que no están acá, pero vamos a subir para la clase que viene, yo le estoy preparando el material, ¿no es cierto?, para ver, en este caso, mencionar, ¿sí?,
y después ya empezamos, eso lo ves, si quieres lo vemos, lo comentamos. Lo que vemos acá es un esquema general de las protecciones, ¿está claro? Este esquema, ¿sí? Entonces, en la cual voy a tratar de modificarlo porque veo que no está muy claro, ¿está claro? Para que, digamos, limpiemos un poco y lo hagamos más gráfico a esto, para que este esquema general de protecciones quede más claro y se rija, ¿no es cierto?, por un elemento, digamos, con una nomenclatura que está normalizada, ¿está claro? Y luego de este análisis empezamos, ¿no es cierto?, con las protecciones propiamente dichas de los generadores, ¿cierto? Que estos son las protecciones propias que está, por ejemplo, las protecciones propias que no mencioné y que son las mecánicas, son la protección de temperatura de los cojinetes, que es muy importante, la protección de temperatura de los bobinados, la protección de sobrevelocidad. Hay una tendencia de ciertas máquinas hidráulicas de que hay una cierta tendencia de, ¿no es cierto?, embalarse. Entonces eso no es bueno, digamos, para, en este caso, la vida útil del alternador. Y volviendo a las protecciones externas, que están en el esquema general de las protecciones, ¿no es cierto?, es la protección de máxima tensión. La máxima y mínima frecuencia, que lo vamos a ver, la distancia de la reserva, la protección diferencial, cuando aplicamos la protección, vamos a hablar de la protección diferencial, y digamos cuando ocurre que un cortocircuito entre espiras, ¿sí?, entre fases de distintas espiras, claro, entre fases yo puedo medir, como la palabra lo dice, tengo una protección diferencial y actúo en consecuencia para, digamos, en un cortocircuito de esa magnitud tenemos que desconectar, ¿no es cierto?, el generador de la línea. Tenemos también una protección de mínima excitación, que también es problemática, y tiene un número, 40, por ejemplo. Inversión y desequilibrio en las fases, porque si no hay un equilibrio en las fases también tenemos una protección, hay un sensor que está midiendo, ¿no es cierto?, las magnitudes, en este caso la tensión de generación de cada fase. Y como ya vimos, fundamentalmente, que es un tema bastante a tener en cuenta, que es la protección de puesta a tierra en el estator, 64N, y la protección de puesta a tierra del rotor, que también tiene una, digamos, por supuesto, una protección. Todo eso está resumido acá. Yo lo que quiero es enviar una información con un esquema más clarificado que esto, porque entiendo que no está muy claro, y vamos a analizar bien qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, en la protección general de los alternadores. ¿Está claro? Bueno. Acá hay un circuito, por ejemplo, acá hay un detalle, ¿no es cierto?, de la excitación. Como ustedes verán, un poco, digamos, acá trabajamos con la excitación, ¿sí?, que sale de, digamos, alimenta acá, ¿no es cierto?, un generador, ¿sí?, de alterna, que puede estar solidario al eje. Ya vamos a ver después con el ingeniero, creo que Polo van a ver la parte de excitación de los alternadores, que alimenta un puente, ¿está claro? Y después de ese puente, ¿qué hace? Produce, ¿no es cierto?, alimenta, o sea, una excitatriz que alimenta a un generador de corriente continua, que es el que provee, ¿no es cierto?, la excitación del campo, de la tensión del campo giratorio del rotor. ¿Está claro? Este es un proceso en el cual tiene su resistencia cuando actúa la protección,
¿no es cierto?, es necesario poner una resistencia para que consuma, digamos, toda la tensión proveniente, ¿no es cierto?, de la excitación. ¿Está claro? Y tiene su protección. Y como tiene también la seguridad de estar siempre protegido, o sea, estar siempre en excitación, evidentemente, para la continuidad correcta, ¿no es cierto?, del generador. Bueno, ahora nos vamos a referir a la falla más frecuente, como habíamos dicho, ¿no es cierto?, que es el contacto a tierra del estator, ¿no es cierto?, que en algunos casos llega hasta la destrucción, ¿sí?, o la afectación, además de la aislación del bobinado, el paquete de chapas estatóricas. ¿Está claro? Las chapas estatóricas que están en el estator, digamos, pueden llegar en un cortocircuito o un contacto a tierra importante, puede llegar a dañar, que sería una falla bastante difícil y costosa de solucionar, en la cual hace que, por ejemplo, como ustedes sabrán, vamos entrando en tema, de que la puesta a tierra, ¿no es cierto?, del centro de estrella de los generadores, en la cual está en estrella, y los extremos, los finales de bobina del estator, terminan prácticamente en un punto neutro, aislado, ¿sí?, unido, y que produce, ¿no es cierto?, el contacto a tierra del estator, que generalmente puede producirse y depende de qué punto del punto neutro o de los finales de bobina, ¿no es cierto?, que esa corriente de falla puede circular como un contacto de tierra del estator, ¿sí?, en la cual, si esos valores aproximadamente son inferiores a 20 amperes, tiene una particularidad distinta, digamos. ¿Está claro? Bueno, valores, digamos, de experiencia ha demostrado que, por ejemplo, ese valor de corriente de 20 amperes puede soportar sin haber mayores inconvenientes de alrededor de 5 segundos, ¿sí?, en la cual, según experiencia y demostraciones de cortocircuito, no provoca problemas en la chapa de hierro, ¿cierto? Pero quedaría limitado. No obstante eso, no debe pasar de esos valores. Digamos que si continúa, ¿no es cierto?, porque se va deteriorando a medida que hay un contacto del estator, ¿no es cierto?, con el paquete de chapa, el mismo, y bueno, produce un elemento cada vez mayor, ¿no es cierto?, que puede producir la rotura, digamos. En esta, o sea, la rotura tanto de la aislación como que le falte se dañe, ¿no es cierto?, por la corriente, digamos, la parte estatórica. En esta figura, digamos que en ordenadas tenemos, ¿no es cierto?, la corriente de falla, ¿está claro? Perdón, el tiempo de falla, que está en 5, 10, ¿no es cierto?, 15, esto está en segundos, ¿sí? Y la corriente de falla en abscisa, ¿qué pasa? Cuando tiene un valor en la zona A, ¿sí?, a los efectos de la falla que tiene el estator de generador, que es una falla más corriente, digamos, más que se da más, para evitar el daño del laminado estatórico, ¿no es cierto?, en la zona A hay un daño despreciable, siempre y cuando la corriente, como ustedes verán, serán 20, 30 amperes, ¿sí?, y una duración no más de 5 o 10, que es la zona primitiva esta, ¿no? ¿Está bien? ¿Se ven ahí? Esos serían los daños despreciables en la zona A. Ya en la zona B, evidentemente ya lo estamos acercando, digamos, en abscisa ustedes ven que tienen ahí como un 70-80 amperes, ya ha crecido bastante la corriente, y bueno,
El quemado es leve porque se quema la aislación, se quema el arrollamiento estatórico y evidentemente produce calentamiento y deterioro del laminado estatórico. Y más allá de aproximadamente los 100 amperes, por decir un número, los daños son muy importantes. Entonces, acá tenemos que tener, digamos, la protección no tiene que llegar a producir daño, en este caso, en el estator. Bueno, más o menos tiene una idea, ¿quedó claro? ¿Hay alguna duda? No, está bien, profe. No, Inge, venimos bien. Estamos mal, pero vamos bien, dijo Menem. Bueno, entonces, ¿está claro con eso? Lo que yo quiero, yo estuve viendo acá que no me gustó, pero estaba buscando información para clarificar. Lo que voy a elevar, ¿sí? Para la clase, lo puedo leer, lo explicamos, es el esquema general de las protecciones. Con su número, hay una norma ANSI, ¿está claro? Y lo voy a clarificar mejor porque no está claro acá. Lo mejor lo vamos a simplificar, digamos, a este esquema general que nosotros vamos a ver las más importantes de las protecciones, ¿está claro? Pero bueno, lo importante es que lo tengan claro cuáles son las protecciones, el número, ¿no es cierto? Que cada uno tiene un número, una sigla, en la cual no estaría claro. Entonces yo voy a tratar de clarificarlo, ¿sí? Para que quede claro el esquema general, también como información general. Y después veremos, ya en cada caso particular, ¿no es cierto? Vamos a ver, digamos, la puesta a tierra, la protección diferencial, qué es lo que es la protección diferencial, ¿sí? Los cortocircuitos entre espiras, cortocircuitos entre fases, en la cual tenemos configuraciones que para explicar. ¿Está claro? Bien, bien. Bueno, Bien. yo creo no seguir más avanzando por esto, porque ya tengo un tema más largo acá, que es el principio de la puesta a tierra de los alternadores. Si usted quiere pegar la leída, ¿no es cierto? Que ya tiene un valor que refiere al esquema, acá está, ¿ves? Estas son, ¿no es cierto?, los tres elementos, ¿sí? Y, digamos, los finales de bobina del estator terminan en una resistencia, siempre se coloca una resistencia a tierra, que es, digamos, es la resistencia de tierra, ¿no es cierto?, que es el neutro, digamos, que va a tierra y tiene también, como ustedes verán, se mide, ¿no es cierto?, esa corriente, hay una caída de tensión en esa resistencia, hay un transformador de distribución, y cuando esa tensión supera, en este caso, mayor de determinada tensión, de acuerdo a la relación, que lo vamos a calcular de acuerdo, ¿no es cierto?, a la impedancia, en este caso, vamos a determinar, ¿no es cierto?, que actúa a una determinada tensión y evidentemente actúa la protección. ¿Está claro? Puede ser el primario con el secundario, con una resistencia, y fundamentalmente cuando medimos la caída de tensión de acuerdo a la corriente por esa resistencia, ¿no es cierto?, tiene un elemento que lo vamos a ver en detalle porque es más largo de explicar. Bueno, eso es lo que vamos a empezar de aquí en más, digamos, ya con un desarrollo más concreto, ¿no es cierto? Quise hacer la introducción que dice el apunte, pero bueno, para que más o menos recordemos lo que ustedes han visto, para que sigamos, y vamos a ver todo el sistema de esta forma. Bueno, y vamos a ver todo lo que, digamos, todas las protecciones importantes de los generadores. Bueno, no sé si ingeniero Polo, ¿hay alguna duda? No, venimos bien, profe. Estamos bien. Está bien. ¿Usted lo tiene, la información? Bueno. Sí. Repaso Está bien, no hay ninguna duda. Bueno, yo el esquema general se lo voy a pasar de otra forma mejor, o sea, más detallado que esto. Vamos a hacer una ampliación de esto,
digamos, para que lo tengan presente el número, sí, que lo voy a subir, espero la semana que viene, sí, ya para, a ver si lo preparo para hacer, lo estoy preparando para la semana que viene, en la cual va a estar, digamos, este esquema más detallado y lo vamos a analizar. Buenísimo. Bueno, lo otro, no, chicos, yo lo voy a comentar. Bueno, eso es todo. Bueno, Santiago, no sé si continúas. Sí, hago la introducción a digitales. Bueno, Poneme como confitrión. ¿cómo te... Dávalo está ahí. Dame un segundo. Sí, sí, sí. Bueno, escúcheme, yo lo que es el teórico, yo informé en el grupo que hay el que quiera recuperar el primer parcial, está disponible. Sí, eso es una pregunta de Dávalo. Usted no rindió, ¿no es cierto? No llegué a rendir. No, simplemente para a ver cómo hacíamos para, digamos, a ver, quiero programar para si va a recuperar el 20 de agosto. No sé si Sí, estaba en... sí, estaba bien. Está un poco complicado, pero voy a ver si llego a estudiar todo. Bueno, entonces, no sé cómo en el teórico tampoco no hizo, el práctico tampoco lo hizo. No. No. Bueno, Bueno, yo ahí tengo entonces, las notas, después se las voy, porque no se las había dado, me estaba fijando que no se las había dado. Bueno, tanto Nicolás como Gabriel, los dos han aprobado, después les doy las notas a cada uno. bueno, Y bueno, y falta alguien más que no está hoy. Sí. dice Cristian Melavia. Sí. Bueno, no, porque yo quería seguir, no sé cómo, si vos estás como Santiago, a ver, si alguno de Alfredo o Cristian, que son los que, digamos, no alcanzaron la nota, no Sí. aprobaron, En el yo práctico le dimos la posibilidad de hacer el recuperatorio. bueno, Daniel, ¿Cómo? Cristian en el práctico tampoco alcanzó. Bueno. Bueno, entonces yo ya voy a consultar con ellos a ver si está para a ver cómo podemos hacer. Vos podés arrancar primero y yo le tomo o al revés, ¿cómo hacemos? Si quieren rendir un recuperatorio contigo de práctico, ¿me entendés lo que te digo? Para no perder la clase. Si van a rendir, si no van a rendir, yo sigo igual, o sea, yo, digamos, entiéndame bien, ¿no? No estoy presionando. Yo simplemente para hacer el lugar y que tenga cabida, si lo podemos conversar antes, bueno, en la semana a veces, no sé, ya que estamos con uno involucrado, no sé, A no sé ver, si... yo diría que, bueno, Cristian entiendo que ya sabe consultar y bueno, poner una fecha para los dos, a ver si se van a presentar y ahí nos organizamos, Daniel, ¿cómo hacemos? Uno da clase, el otro toma, sabemos. Bueno, porque tiene que de aprobar, o sea, tiene que recuperar contigo también. Bueno, Sí, los dos. bueno, entonces lo vamos a consultar que no está Cristian para que, digamos, para coordinar o tomo una hora antes o una cosa así. Claro. Bueno, lo vemos entonces. Yo te Ok. doy ahora, Ahora, Santiago. antes que te ¿Eh? vayas, poneme como Ah, sí, perdón. ¿Eh? Me pareció que apareció Cristian, pero estaba dando clase, no lo pensé que estaba. A ver, dame un segundito. Sí.
Bueno, escúcheme, Alfredo, si usted no tiene una respuesta ahora, está todo su derecho, ¿no? Entiéndame bien. Yo simplemente quiero para organizar, ¿me entiende? Porque en una de esas, si usted va, usted manéjelo, yo simplemente es para organizarnos nosotros, ¿eh? Yo trato de que, yo dije el 20, bueno, si ustedes van a hacer el 20, coordinamos con Santiago, háganos saber cómo, si usted quiere, digamos, recuperar un teórico y práctico, bueno, resuélvalo usted, pero coméntenos, bueno, si no lo comente porque no lo quiere hacer, nosotros para seguir habitualmente el horario este. Sí, no me habilitaste todavía. No, todavía no. No, pensé que me iba a decir algo. Solicita. ¿Ahí estamos? No, Espera un poquito. Ahí estoy. Chile. Solicitar reunidor. Bueno, te sale el costo. ¿Ahí puede ser? No. Destaca la anfitrión, permitir. Eliminar información. me silenciaste, pero Y ahora está de vuelta. anda, pone ahí donde dice participantes. Sí, que ya lo aparece. puse. Ya lo puse nuevo. Participante. A No, ver. estoy inhabilitado. Ahí, Ahí está. Bueno, ahí Santiago Polo. a ver. Dale un poquito. No, Destacar, hacer de hospedador. No. Vamos de nuevo. Participante. En el verde tengo que poner. Estoy tecleando bien. Si no, cuando sale alguno de nosotros se anfitrión y lo colocamos. Para. A ver, Santiago Polo. Sí. ese soy yo. Ese sos vos. Claro, pasa que está justo. Donde aparece más en azul hay que apretar ahí. Claro, más. Ahí está. Y ahí correr el mouse y ahí recién. El hospedador. Convertir en anfitrión. Ahí está, en confitrión. Perdón. Ahí está. Ahí está. Ahí te digo que sí. Perdón. Acá está. A ver, todavía no, ¿eh? No estoy todavía. Ahí está. Ahora sí. Ahí llegó. A ver. Sí, Ahora sí. sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, señor. Ahora sí. Bueno.
Ahí Bueno, están viendo, buen fin muchachos. de Sí, sí, se ve ahí. Sí. Bien, bueno, perfecto. ¿Y yo cómo salgo ahora? Con salir abajo el botón rojo. Finalizar nomás. Nada. ¿Ya estás ahí? Sí. Sí, ya estoy. ¿Ahí? Ahí estoy, ahí está. Finalizar. Vamos a salir. Hecho de que no tiene una sola fuente. Me decía, es muy genérico. No está calculado desde el punto de vista de la demanda. Como Claro, sí, pues nosotros veníamos en el auto. un transformador de, qué sé yo, un transformador de 250 abastece un alimentador a tantos suministros. No, no está pensado. Es más, digamos, más político, más desde el punto de vista de la difusión. Claro. Que no es, a ver, no deja de ser cierto, porque le da confiabilidad, porque un lugar donde tenías un punto de suministro, más que un punto de suministro, una cooperativa, ¿sí? Donde se abastece de líneas de PEC, pero generalmente tienen un punto de suministro en la cooperativa. Claro. Bueno, en este caso va a tener otra alimentación a la misma zona. Entonces como que toman toda la población, porque afecta a toda la población, pero no está calculado desde el punto de vista como si fuese demanda. Claro, eso veníamos discutiendo con mi papá en el auto, digamos, pues decimos 29.000 una central, bueno, ¿de cuánto es entonces? No, es de Y medio de mega. medio mega, sí, por O eso. sea, como digo, no es, es algo más, digamos, para los medios. Claro, Que no deja de ser, vos decís, es mentira, y no, no es mentira, pero no es un cálculo técnico. bien, bien. Esa era la discusión, digamos. Bien. Y la otra era si había salido rentable, digamos, poner una central de medio mega por el precio y demás a esa zona, digamos. Sí, rentable es porque esta central empieza a operar con un contrato, ¿no es cierto? Con un contrato específico de remuneración de energía de CAMESA. ¿Sí? Entonces estos contratos pagan, ¿no es cierto? Con la remuneración pagan la amortización de la máquina, pues son contratos de renovar. ¿Bien? O sea, esa central no está cobrando lo que cobra cualquier otra en el mercado de spot. Bien. Bien, ¿por qué? Porque es un contrato específico que es el renovar ronda 2 que paga la inversión. Sí. ¿Está? Claro. Después tiene no me acuerdo, 20 años creo que son. Bueno, esa era las dudas, porque realmente desde el punto de vista de demanda, es decir, 29.000 vecinos, con medio mega es complicado. Sí, no es eso. Está bien, ahora entiendo, digamos, rinde mucho esos medio mega. No es el punto de vista. Sacando desde el punto de vista de demanda una casa en 2,5 lo veníamos más o menos hablando. 2,5 kilos desde el punto de vista de demanda. Entonces dijimos, bueno, 500 y eran 200 casas, pero tomado desde el punto de vista técnico. No está calculado desde el punto de vista de demanda. Claro. Sino cómo aporta, cómo afecta a la zona, dándole más confiabilidad, porque la palabra es, no dice alimenta, no dice, fíjate la palabra que dice antes. Sí, la tenía que recién no lo anoté, pues estaba confirmando, digamos. Beneficia, algo así dice. Sí, nosotros tenemos 25.000 conexiones
Y el pico máximo extraordinario que fue hace 4 años fueron 30 megas. O sea que Claro. 1,2 kVA por hogar, poner. Teniendo en cuenta que tenemos 8 megas de fábrica, o sea, en realidad No, sería ahora mucho no. menos por hogar. Ahora no. El pequeño dique de Boca del Río alimenta... Ah, no, Canales de Río. No, es cierto, no dice que... No, esto lo tengo acá. No dice por eso la palabra, tampoco lo dice así. A ver. Acá, por lo menos en el de la voz, dice la energía que generará abastecería el consumo promedio de casi 1000 hogares. Generando energía limpia para los cordobeses. Después de 62 años de inauguradas las centrales La Villa, Cruz del Eje y San Roque, retomamos el camino de la generación hidroeléctrica en la provincia. Ya está en marcha la central Boca del Río, entregando energía limpia y sustentable a más de 29.000 cordobeses. Seguimos haciendo... Entregando eso. Claro. No es técnico el cálculo. Sí, era para confirmar. Para confirmar. Bueno, vamos a lo nuestro. Bueno, vamos a ver, ¿no es cierto?, lo que sería la introducción a la parte de protecciones digitales. Lo que empezaron a ver recién con el ingeniero, ¿no es cierto?, es lo conceptual de protecciones, ¿sí? ¿Cuál es el objeto de las protecciones, los distintos tipos, ¿no es cierto?, hasta con nombro cómo han venido evolucionando las protecciones, que algo vamos a ver nosotros acá también, hasta lo que se ha llegado hoy, protecciones digitales, ¿no es cierto?, que va evolucionando, que sigue evolucionando, ahora con las nuevas normativas de conexión, intercomunicación, ¿cierto?, y que afecta a la formación de redes donde armamos sistemas de protección, sigue, ¿no es cierto?, tiene muchas ventajas con lo que es la norma 61850 y demás. Pero vamos a ver conceptualmente primero qué trata, de cómo está conformada la protección, ¿sí?, cómo ha evolucionado y qué tenemos actualmente instalado y qué funciones de protección utilizan en general los generadores. Esto es un esquema básico, ¿no es cierto?, de una protección. Fíjense acá que tenemos, ¿no es cierto?, el unifilar, el interruptor de máquina, transformador, generador y puesta a tierra. Bien, como les decía el ingeniero, el centro de estrella del generador se conecta a tierra en uno de los modos, ¿no es cierto?, de conexión a tierra del generador, es este, que se llama de alta impedancia, que ¿para qué es? Para limitar, como lo decía el ingeniero recién, para limitar la corriente de falla tierra. Bien, una corriente de falla tierra no vinculada mediante este método de protección genera corrientes muy elevadas que puede dañar en forma muy severa los generadores. No tanto, o sea, además de dañar lo que son bobinados estatóricos, daña el rotor y puede llegar a dañar lo que es el paquete magnético, ¿sí?, que una reparación de paquete magnético no es simple. Imagínense generadores grandes donde hay afectación al paquete magnético, la reparación es complicada y es grande y es costosa. Entonces tenemos que tratar de evitar la circulación, o sea, cortar la falla, desvincular la falla lo antes posible. Por eso la rapidez en tiempos, en la medición y en toda la cadena, la suma de tiempos, tiene que ser rápida para proteger la máquina. ¿Bien?
cumpliendo las normativas que nosotros ya vimos o los procedimientos técnicos de CAMESA en el punto de vista de PT4, que me indica que determinadas fallas el generador las tiene que soportar. Bien. ¿Se fue Nicolás? ¿Qué pasó? Sí, se desconectó. Se cayó Nicolás. Determinadas fallas el generador las tiene que soportar para no afectar, ¿no es cierto?, el sistema. Porque ante una falla, si un generador, bueno, esto ya lo vimos en PT4, ¿no? Si ante una falla un generador sale inmediatamente, puede generar una caída, ¿no es cierto?, en cascada del sistema de otras máquinas por temas de disparo de generación o por temas de sobrecarga y demás. Bueno, esto que tenemos acá, como indicó el ingeniero, es una codificación, que esos son los códigos ANSI, que me indican qué cosa. ¿Qué me indica esto? ¿Qué es cada uno de estos numeritos? Ah, yo no veo si me está pidiendo... A ver. Voy a dejar abierto acá el cuadro para ver si intenta entrar de nuevo. Bien, ¿qué me... Claro. Gracias. ¿Qué son cada uno de estos numeritos? Tipo de código indicativo de algo, digamos. Porque ahí estoy pensando corriente, ¿no es cierto? Claro, pero ¿de qué? De tipo de falla o protección. Claro, tipo de protección. O sea, cada uno de estos me indica la función de protección. ¿Sí? ¿Qué protección es? O sea, la función de protección. Pues ya vamos a ver cuál es cada uno de esos. Entonces nosotros tenemos la captación, ¿no es cierto? Lo que es la medición, tanto de corriente como de corriente y de tensión. ¿Sí? Tenemos medidas, oscilografía, registros de eventos, entradas, salidas, lógicas programables y demás. Este es un esquema básico, o sea, yo tengo los TI y los TB que me toman en distintos puntos la medición de corriente. Adentro de la protección tengo algoritmos que ¿qué van a hacer? Esos algoritmos de cálculo me van a calcular en funciones de los umbrales que yo le ponga a cada una de las funciones de protección y me van a generar un disparo de máquina. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poquito cómo evolucionó esto. Primero nosotros teníamos protecciones electromecánicas. ¿Sí? Estamos hablando de la década más o menos del 20, protecciones mecánicas denominadas electromecánicas, ¿sí? Donde eran dispositivos que eran accionados básicamente por electroimanes. Ustedes los han estudiado en medidas y demás. Generalmente son electroimanes, o sea, bobinas amperométricas, bobinas voltimétricas, que de acuerdo al punto donde se instalan, van a tomar ciertos valores de corriente y tensión y en función de cómo varían estos, van a impactar sobre el mecanismo mecánico o electromecánico de estos dispositivos. A medida que los años iban avanzando, ¿no es cierto?, en la década del 30, hubo una evolución de estas protecciones electromecánicas donde se le fue sumando, ¿no?, desde el punto de vista más mecánico, mecanismos de relojería, donde nos permitía discriminar mejor los tipos de falla. Esto continúa evolucionando
con mecanismos de alta precisión entre lo que fue el 40 y el 50, y en la década del 60 ya se empiezan a utilizar comparadores o reactores, ¿sí? O sea que empezamos ya a cambiar un poco el concepto de lo que veníamos manejando hasta el momento. Bien. Acá empezamos a hablar de protecciones estáticas, ¿sí? En el 70-80, donde empezamos a introducir dispositivos o elementos electrónicos, como diodos, transistores, algunas compuertas lógicas, y acá es notable la reducción del tamaño del equipamiento, ¿sí? Y la mayor versatilidad de las protecciones, pero se tornaban con alguna desconfianza su operación por la compatibilidad electromagnética y lo que producía esta compatibilidad electromagnética, como algunos disparos por salidas de servicio intempestivas, por señales espurias, ¿sí? Entonces, eran bastante discutidas en esa época por estos motivos, porque no se podía determinar bien o no eran del todo confiables, ¿sí? Bueno, algunos si ve por ahí que me está llamando queriendo entrar, avísenme. Dice que se le corta la luz. Cuando vuelva va a tratar de ingresar. Eso le pasa por estar con cooperativa. Bueno. Aproveche el día, entonces. Entre los 80 y los 90 ya tienen mayor auge las protecciones digitales, donde se empiezan a utilizar ya una electrónica integrada, microprocesadores, que permiten, ¿no es cierto?, dejar de lado estos problemas que había de compatibilidad electromagnética y disparos espurios. Y ya empezamos a trabajar con algoritmos, ¿no es cierto?, de cálculos de estos microprocesadores. Bueno, a ver, ¿cuáles son las ventajas o los puntos positivos que tienen las protecciones digitales? O sea, uno de los puntos es la versatilidad en cuanto a las características de estas protecciones. ¿Por qué? Porque yo antes tenía que instalar, y ustedes si han tenido oportunidad de ir a estaciones transformadoras o a estaciones o a centrales, donde se veían los tableros, ustedes iban a ver que teníamos un montón de protecciones electromecánicas una al lado de la otra, ¿no? Porque una era de subtensión, la otra de sobretensión, una de frecuencia, la otra de máxima corriente. Eran todos equipos como trabajaban de manera electromecánica con electroimanes, discos y demás. Cada una tenía que medir en un punto y tenía su dispositivo electromecánico independiente. Bien, en cambio, este tipo de ¿cómo se llama?, de protecciones, mide en distintos puntos, o sea, lo que yo tengo es la medición, pero tiene diferentes entradas y va seleccionando el algoritmo de acuerdo a la función de protección que se ha seteado. ¿Sí? Entonces yo en un mismo equipo tengo distintas funciones de protección. ¿Bien? Bueno, esto está relacionado a lo que se llama grupos de ajuste, o sea, yo voy a setear, voy a elegir determinadas funciones de protección y las voy a ir seteando en el mismo equipo. Funciones del listado de eventos me permite tener una cronología de eventos, así, bueno, se dio este evento y me van quedando registrados porque tienen memorias y demás. Lo mismo que las oscilografías. Yo, ante una falla, me puedo conectar con la protección, bajarle la oscilografía y voy a tener material para hacer, ¿no es cierto?, los informes de falla. O sea, voy a poder estudiar
cómo fue el comportamiento de esas señales, tanto la corriente, la tensión, la frecuencia, en qué momento inició la falla, por qué motivo disparó. Entonces tengo elementos históricos que en las otras no lo tenía. En la otra, bueno, me disparó, qué sé yo, máxima corriente. Sí, yo lo único que sé es que llegó al umbral de disparo, porque el umbral está mecánicamente seteado, y disparó, pero no sé cómo fue la evolución, por qué. En cambio en esta sí, pues me guarda un oscilo, ¿sí? El autochequeo, o sea, permanentemente la protección se está chequeando, ¿sí? El correcto funcionamiento. El monitoreo, la supervisión remota, de conectarme en vía remota mediante red o distintos dispositivos para poder monitorear esa protección. La flexibilidad, la posibilidad de comunicación, que antes no teníamos posibilidad de comunicación, ¿sí? Entonces yo puedo armar una red donde desde un sitio puedo, ¿no es cierto?, consultar esa protección. La robustez en cuanto a temperatura, humedad, compatibilidad electromagnética, ¿no es cierto?, etcétera. Y obviamente, como toda evolución de haberse avanzado en lo que es el desarrollo, los costos que hoy tenemos han bajado mucho. Bueno, vamos a ver un poquito cómo es la arquitectura de este tipo de protecciones, ¿sí? Tenemos lo que son las entradas, salidas, ¿cierto? Corrientes, tensiones, entradas digitales, ¿no es cierto? Salidas digitales. Después tengo a esa señal filtrada, tengo filtros, acondicionamientos de señal, ¿sí? ¿Qué es esto? AD. Analógico digital. Claro, muestreo, ¿no es cierto?, analógico digital, conversores, relojes y el procesador. El procesador procesa de acuerdo a estos datos de ingreso y de qué me va a variar una protección u otra, del punto donde yo físicamente esté tomando la señal. ¿Contra qué quiero comparar? Entonces, se realiza el algoritmo, ¿no es cierto?, en el procesador, emite una salida, que puede ser por comunicación, por salida digital, analógica, ¿sí? Y realiza un efecto, que generalmente es un pulso de apertura, una cadena de apertura de un interruptor, ¿sí? Alarmas, señalizaciones y demás. Y esto tiene obviamente una fuente, memorias, ¿sí? Distintos tipos de memorias, para permitirme, ¿no es cierto?, ir almacenando eventos y que yo pueda cargar los algoritmos para el correcto funcionamiento de la protección. Bueno, esto es más o menos lo mismo, más físico, ¿sí? La puse a esta filmina para aclarar un poco lo que estamos viendo antes. Tenemos el campo, lo que veíamos acá en este nivel, playa de maniobras, ¿no es cierto? En esta otra lo tenemos acá, ¿ven? Que son las señales de corriente, de tensión y las señales que salen al interruptor. ¿Ven? Tenemos los filtros, como dijimos recién, el acondicionamiento o la conversión de esa señal analógica a digital, los filtros y el procesador. El procesador, fíjense acá, ¿no es cierto?, que este algoritmo, este cálculo, me calcula la impedancia, es un ejemplo, ¿no es cierto?, la impedancia de acuerdo a los valores de corriente y de tensión, ¿sí? Con valores esto lo va a comparar con un valor de referencia y de acuerdo, sea mayor o menor, va a generar o no una salida y actuación. Básicamente eso es la arquitectura como está conformada una protección y de la forma que trabaja. Bueno, acá vemos lo mismo, ¿sí? Cómo son los ingresos, esto es importante,
las entradas optoacopladas. ¿Qué es una entrada optoacoplada? Pero mediante diodos y receptores fotoluminiscentes. Claro. ¿Y por qué yo usaría algo optoacoplado? Por aislación. Tengo ¿De qué tipo de aislación? eléctrica. Sí, pero ¿por qué? Y estoy en campo. Puede ser una señal del interruptor que está en el campo de maniobra y tengo 500 kilovolts y acá la protección trabaja en 110 y cosas así. Entonces. Está bien, pero el actuador de ese donde le va a entrar el disparo no trabaja con 500. Es una señal de control. De 110, era una bobina de 110. Es una protección del equipo. Pues yo puedo tener un cortocircuito, algo, y esta autocoplada no me va a afectar el módulo de entrada-salida de la protección. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿cuáles son los componentes que tiene? ¿Cuáles son sus funciones? ¿No es cierto? El procesador es ejecución de los programas del relé y de su comunicación con los periféricos. Bien, las memorias, bueno, los distintos tipos de memoria que conocemos, o sea, lo que son almacenamiento de datos durante el proceso, después donde almacena permanentemente los algoritmos, la ROM, ¿sí? Los archivos, ¿cierto? El EEPROM, bueno, y demás. Entradas y salidas analógicas, ¿sí? ¿Qué son? Básicamente, como veíamos recién, al punto donde yo me voy a conectar. ¿Qué quiero medir? Que es una señal de corriente, una señal de tensión. De ahí voy a hacer el algoritmo para la frecuencia, ¿sí? Que son entradas de corriente y de tensión sobre las cuales el relé deberá arrancar. Esto es un término muy usado en protecciones. Es arranca la protección, ¿sí? Quiere decir que yo tomé una función de protección, la seteé y le puse un valor umbral, ¿cierto? ¿Qué es un valor umbral? Un valor límite, por debajo de ese valor no actúo y por encima sí. Claro, superando ese valor, llegando a ese valor en un determinado tiempo, se mantiene un determinado tiempo o lo supera una determinada banda muerta, va a empezar a generar esa función de protección, ¿sí? Que puede ser temporizada, que no me genera, si la causa raíz, o sea, si la señal esa superó ese umbral y supera un determinado tiempo, genera la acción de la salida. Si no alcanza a estar ese determinado tiempo presente, se aborta esa salida. Bueno, de acuerdo a qué funciones. Hay funciones que son temporizadas y hay funciones que son instantáneas, ¿sí? Como una función de protección diferencial, por los daños que puede generar, ¿cierto? Niveles adecuados de tensión para luego digitalizarlas, ¿sí? En conversores analógicos digitales, conexión de transformadores de protecciones convencionales, ¿sí? Y acá me habla de los distintos tipos de conexión, que eso ya básicamente es cómo se conectan conexiones estrella, triángulo, demás. ¿Qué son estas? Entradas digitales. A ver, ¿cómo una protección va a tener entradas digitales? Más que cómo, ¿por qué una tiene que tener entradas digitales? Y pues, generalmente ahí como la experiencia que tengo yo es que censamos si el resorte está cargado para que dispare el interruptor, que es un final de carrera, entonces es un Exactamente. Exactamente, como acá lo dice, lo que generalmente estas entradas se le conectan son estados, ¿sí? Son estados.
provienen del estado de seccionadores, de interruptores, o sea, de la paramenta, ¿no es cierto?, eléctrica. Optoacoplados para aislar el relé de interferencia. Filtro, los filtros. Bueno, este evita que las señales de alta frecuencia, que no pueden ser reconocidas al tratarlas digitalmente. ¿Por qué? Porque eso lo va a tratar los conversores, ¿sí? Pasen al conversor analógico digital, porque no lo saben que no se van a poder. Entonces, la frecuencia de corte máxima del filtro marca el criterio, bueno, de Nyquist, ustedes ya han visto, Nyquist y Bode, que dice que la máxima frecuencia que se puede reconocer al mostrar una señal es menor a la mitad de la frecuencia muestreo, ¿sí? Entonces, bueno, acá empieza, por eso se ponen esos filtros. Decimos, yo tengo que filtrar las señales que no las voy a poder procesar. ¿Bien? Salidas digitales. Ahí es para dar el... Ahí está Nicolás de nuevo. Ahí está de vuelta. Ahí está de nuevo, Nicolás. Sí, se cortó la luz. Eso pasa por estar como operativa. Sí. Se cortó, volvió y cuando estaba reconectándome se cortó de vuelta. Y recién volvió. Bueno, no, estamos viendo los componentes de la... Hemos avanzado un poquito. Bueno, como estábamos viendo, otra parte, otro componente de esas protecciones son las salidas digitales, ¿sí? Que las salidas digitales se van a utilizar generalmente para conectarlas a través de microrelés o relés a la actuación de más que todo de interruptores. Bien. Bueno, y acá, a este punto que dice acá, se asigna a cada función un grupo de salidas. Esto me permite, y es una de las ventajas de este tipo de equipos, de protecciones, que yo tengo una salida, dos salidas que están vinculadas con los relés, que generalmente son los relés de bloqueo, el relé 86 y demás, por donde pasa la señal que va al interruptor, ¿sí? Y varias de las funciones de protección utilizan la misma salida. Bueno, esto me permite este tipo de señal, porque antes no era así, como yo les decía, tenía un relé de mínima, un relé de máxima, máxima corriente, frecuencia, y eran todos equipos separados. Ahora, en estos equipos electrónicos está concentrado, todos tienen distintos algoritmos con mediciones que pueden ser las mismas o no, datos de entrada, y me generan a través de una misma salida los disparos de distintas funciones de protección. ¿Bien? Y también me permiten hacer lógicas adentro de esta protección. Lógica es decir, bueno, si tengo esta señal de entrada en 1 y se produce esta función de protección, hace tal cosa o deja de hacerla, genera la salida, no la genera. Pues me permite hacer una lógica también, lo que se llama el CFC. Conversores analógicos digitales, que ya lo vimos que es un paso, porque yo tengo que adaptar para poder alimentar un microprocesador, poder alimentarlo ese algoritmo, tengo que convertir lo que yo tomo de campo, que es analógico, a una señal digital. Por eso están los conversores. Antes que esto vimos que estaban los filtros. Salidas digitales, como decían, para dar control a la microrelé y las funciones y los conversores analógicos digitales. Bueno, acá no vamos a entrar porque esto es más de electrónica, ¿no es cierto? Los distintos muestreos de lo que son multiplexores y demás, donde tengo los conversores analógico digital, multiplexores, las señales de sincronismo, buffer, ¿sí? Esto es más de electrónica. Esto, si bien ya es anticuado, es lo más parecido a lo que estamos
evolucionando ahora en protecciones, que es la comunicación y poder armar un sistema con 61850, ¿sí? Mediante comunicación, armar un sistema de protección. ¿Qué es esto? Poner distintas protecciones como sistemas de cabecera que concentran, ¿sí? Donde me permite conectarlas a todas y trabajar en forma de sistema, ¿sí? Fíjense que acá en este ejemplo trabajan por radio, una señal de radio a otro punto. O sea, no es que me genere la función de protección por acá, sino que por acá estoy supervisando. ¿Bien? Bueno, esto es las BAU, ¿cierto? Unidad de adquisición de datos, es este sistema de protección que yo estoy armando. Bueno, este es un diagrama de una protección G, ¿sí? Donde acá vemos lo que estuvimos charlando. Esto es el campo. Tengo yo las entradas, ¿no es cierto?, de esas señales analógicas, que de acuerdo al punto de medición de donde yo tomo la lectura, va a ser el dato donde me va a procesar el algoritmo interno ese dato. Bien, fíjense que esto, ¿qué es esto? Un generador. No, este está bien, este es un generador, pero ¿qué función? Está bien, pero básicamente, ¿para qué función tengo? Bien, pero ¿para qué función de protección? Fíjense, de un lado y del otro. Desbalance. Se diferencia. Sí, exactamente, el diferencial. Obviamente que me va a usar estos datos también para otras funciones de protección, pero si no tendría de un solo lado. Claro. Esto me está usando también para el diferencial, para la corriente tierra, una falla estatórica tierra. Bien. Son entradas, salidas, comunicación, todo lo que estuvimos viendo. Conexión de fuente. Bueno, los filtros no los vamos a ver porque los algoritmos de filtrado. Que esto estaba en algún momento que le di más todo a electrónica. Bueno, ya vamos a ver si la semana que viene les traigo para ver ahí dejé de compartir, sí, ¿no? Sí. Bueno, para que podamos ver algunos manuales y demás de funciones de protección, pero básicamente estas son las protecciones digitales, ¿sí? Bueno, muchachos, ¿hasta acá alguna duda? Venimos bien. Más o menos queda claro cuál es la función. Me interesa que reconozcan qué es una función de protección. Ya vamos a ver la próxima clase los códigos para determinar si este código es esta función. Y con el ingeniero vamos a ver, si bien que a un método electromecánico, porque con el ingeniero van a ver la parte teórica de cómo eran los electromecánicos, pero ¿por qué lo seguimos viendo de esa forma? Por una cuestión didáctica. Porque ustedes tienen que relacionar, o sea, hoy el algoritmo hace lo mismo que hacían antes los dispositivos electromecánicos. Nada más que antes medía la corriente en un determinado punto, que eso me generaba un par antagónico o, ¿cierto?, un par motor y antagónico que me hacían mover un dispositivo mecánico o de relojería y me generaban un disparo. Hoy esa parte no está, esa parte la hace el algoritmo, pero el punto, lo importante, que es lo mismo, es dónde mido y qué mido. De acuerdo a lo que yo mido
en el punto y el valor que mido, es como voy a setear esa protección. Y eso es lo mismo, porque es físico, eso no cambia. ¿Está claro? Sí, sí. Por eso que van a ver el desarrollo de las protecciones de manera como si fueran electromecánicas. Así, ¿por qué estamos viendo esto si es de la época de antaño? Y porque el concepto es el mismo. No porque el ingeniero sea viejo, no le vamos a decir. No, tengo relé de Cuba yo que son mecánicos, así que no. ¿Estamos? Bueno, muchachos, buen fin de semana y nos vemos el viernes que viene. Dale, nos vemos. Bueno, dice. A ver, ya que estamos, les doy las notas. Si me acuerdo le saco foto, al antisísmico le llamamos nosotros. Sí. Hay que golpear fuerte la puerta porque se dispara y abre la alta tensión por eso. Es electromecánico, así, no hay. Gabriel, 9 en la parte del práctico y Nicolás, 8. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. Bien. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones y disculpen, me había olvidado, no le había dado las notas. Yo pasé las vacaciones contento, lo que no había dado las notas, así que... Menos mal que no fueron malas noticias entonces. Claro. Bueno, muchachos. Bueno, dije. Buenas hasta el noches. viernes que viene. Hasta luego. Dije, con el tema, no sé, nosotros estamos, por ejemplo, con la materia de generación, ya están habilitando las visitas, o por lo menos nos hicieron firmar una declaración jurada con el tema visitas. No sé si se hablará de esta materia o más adelante para hacer lo mismo, digamos. No sé si han hablado con el departamento o algo por si se pueden hacer, digamos. Tengo que ver, a ver, coméntame un poquito, o sea, ¿han firmado por la facultad? ¿Es la autorización de la facultad o la autorización del sitio donde van a ir? No, de la facultad. Ah, de la facultad. Nos dio o sea, todo el tema del sitio lo está manejando el ingeniero Berger y Gavelose, y nos hacen firmar una declaración jurada en donde no presentamos síntomas para ir a realizar las visitas, digamos. Bien. No sé, después calculo que tendrán que pedir autorización a EPEC o al lugar a donde vayamos para decir, bueno, con estas declaraciones juradas ellos se defienden de cualquier cosa. Bien, ¿y a dónde están yendo? ¿Estaciones más que todo? Sí, a dos vamos a ir. Una GIS y una convención. ¿A dónde les dije? ¿Acá? ¿Ante Córdoba? Calazán puede ser. Una creo que es Calazán y otra Alta Córdoba o Rodríguez. Me suenan esas dos. Bueno. El 8. Bueno, voy a averiguar porque podría ser. El 8 de 9 y el 22 de 9 tenemos las visitas. Bien, no, voy a averiguar con la facultad. Porque somos poquitos, o sea, no habría problema de poder organizar. Claro. Bueno, muchachos. Muchas gracias. Buenas noches, entonces. Por favor, hasta el viernes, buen fin de semana. Gracias.